Uno, ya parece que ya estamos. Nada más un momento. A ver. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Estamos en un programa más acá de los conversatorios de Innovus Costa Rica. Siempre trayendo gente, voces, experiencia. Hoy es un día, no sé si llamarlo atípico, me parece, en la historia de nuestro país, por todas estas situaciones que han venido suscitándose. Una recesión que nos ha venido impactando, un enemigo que ha doblegado a todas las economías del mundo. Y a 2 años de una administración, hoy se nos presenta casualmente lo que es un plan de reactivación económica. Pero en la interpretación de muchos, incluida la de este servidor, creemos que son muy buenas intenciones, pero que hacen falta los grandes cómo, los responsables y los cuándos. Y los recursos, sobre todo, para un sector económico y un parque empresarial que ya no tiene tiempo, que se está quedando sin tiempo, que se está quedando sin oxígeno. Y bueno, y para eso el día de hoy hemos querido traer a 2 personas a quienes estimamos y reconocemos su trayectoria. Una de ellas es la señora Marta Arjona, gerente de recursos humanos para Emerson acá en Costa Rica. Voy a permitirme presentarte como se debe. No es ajena a Innovus Costa Rica, ya ha estado con nosotros en un muy buen programa. La mayor de 3 mujeres, una campeona de la innovación, la llevamos para celebrar el Día de la Mujer, para demostrar que la mujer, aquellos famosos techos de cristal que se nos enseñaba en el management y que leíamos en la época de Hamel o de Porter, inclusive lo de Drucker, que en algún momento se investigaba, se empezaron a desmitificar. Y bueno, Marta es una gran lección de ello, de cómo fue desde el inicio de una compañía y fue abriendo su oportunidad a gente que le dio las posibilidades. Bueno, y aquí voy a decir su currículum. Es graduada en comunicaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene un MBA, nada más y nada menos de Texas A&M, de uno de los equipos de fútbol que seguimos a nivel universitario. También tiene un certificado, óigame bien, en liderazgo de los recursos humanos en el Instituto de Cornell. Tiene un MBA también en desarrollo organizacional de la Universidad de Monterrey. Graduada del All in Business School en el campo de liderazgo. Nada menos de Texas A&M. También ha sido mentora para los temas de Lean en energía, facilitadora en temas de STEM. Bueno, y en Emerson, ¿qué puedo decir? Una trayectoria intachable hasta llegar al punto de ser gerente de recursos humanos. Marta, gracias por estar hoy aquí con nosotros para hablar sobre los teatros mentales. Entiéndase, la reactivación y el desarrollo. Bienvenida, Marta. Gracias, Jack. Un honor estar con ustedes aquí el día de hoy. Gracias. Gracias. Bueno, y también tenemos por otro lado al economista Víctor Garro, a quien casualmente nos une una pasión, el desarrollo económico. Es especialista en desarrollo económico, profesor, es académico, tanto en el plano nacional como a nivel internacional. Entiendo que has dado clases en Italia, si no me corriges, Víctor. Sí, y en Cataluña he sido profesor de Economía Mundial. Y bueno, y en la Universidad de Cataluña. Es administrador de empresas con un máster en finanzas, más de 20 años como consultor en pymes y en crédito. Y bueno, 27 años de enseñanza universitaria no se los quita a nadie, ¿verdad? Profesor de la, o sea, así te lo digo, profesor de las maestrías en evaluación de programas, de la administración pública en la UCR, bueno, docente en cursos de economía y finanzas del tecnológico. Somos compañeros porque he dado clases yo en temas de innovación también específicamente. Sí. Pero bueno, vamos a hacer un contexto de la conversación. Hoy el presidente anuncia una serie de acciones, como lo decía, y resulta que la calificadora, una de las calificadoras a nivel mundial, nos pasa de B+ a B, comparándonos con países
que tienen márgenes económicos muy bajos, sumamente bajos. Luego de esto, hablamos de una agricultura de precisión, hablamos de creación de empleo, hablamos de créditos para pymes, que no sabemos de dónde va a salir ese dinero. Pensamos que es parte de los préstamos que está gestionando el Ministerio de Hacienda, pero no sabemos ni los plazos, ni cuándo, ni cómo se van a pagar. No hay una priorización de temas, no hay un estímulo real a la generación de una economía de mercado, ¿verdad? Con estos datos, el desempleo sigue aumentando. Se estima alrededor de un 20 o un 30%. Una deuda pública alrededor del 70% cuando se oye a un ministro de Hacienda que lo está haciendo bien. Él quiere buscar cómo erradicar la evasión y para eso quiere invertir en más equipo. Ahí tenemos algunas reservas si es el mejor momento de hacerlo o no, ¿verdad? Se habla del impulso de un tren eléctrico para mejorar la competitividad del país, pero usted se pone a pensar, bueno, en temas de seguridad alimentaria, por ejemplo, la gente tiene el suficiente dinero para pagar en una pirámide de Maslow sus principales necesidades, que son la comida y el hogar, donde la mayoría de las familias vulnerables gasta su dinero en temas alimenticios, donde está, bueno, endeudada hasta el copete, como decía mi abuela uno antes, ¿verdad? Sí, Entonces, lamentablemente. en ese sentido, y así podríamos seguir diciendo más elementos. Bueno, un déficit fiscal nunca antes visto, en el orden del 8.1%, que puede llegar a 9, inclusive, o más todavía. Hoy dos grandes ausentes en el equipo económico en la presentación, el ministro de Hacienda y el presidente ejecutivo del Banco Central. Que todo eso está en las expectativas de los inversionistas, del parque empresarial instalado, de las economías y cómo fomentar el desarrollo. Muy bien. Entonces, en ese campo, le pregunto a ambos, y aquí voy a empezar con las damas. ¿Es este el panorama que necesita Costa Rica para poder generar estabilidad en el plano de las personas, donde hay un estudio reciente que sacan algunos investigadores, me parece que fue de la UCR, que las personas están teniendo problemas de insomnio, de estrés, y que hay preocupación de qué es lo que va a suceder después y cómo esto va a incidir en el ámbito laboral? Marta, ¿qué nos puedes decir de esa gran experiencia que tienes? Fíjate que tienes toda la razón. Esto no es un escenario que pinte muy positivo. En general hay muchas variables como las que tú ya señalas que impactan de manera adversa el cómo un individuo digiere toda esta información, porque es una realidad que estamos en un momento de excesivo volumen de información, pero al mismo tiempo también de mucha incertidumbre. Y hay muchas cosas que desafortunadamente no se van a ir cristalizando, sino con la marcha del tiempo y cómo esto vaya evolucionando. Entonces, como seres humanos también tenemos que acudir un poco a la paciencia, no nada más hacia nosotros mismos, sino hacia los líderes, hacia las instituciones, para cómo se va a ir desdoblando los cómo. Porque como decías tú, probablemente hay muchos planes que ahorita se están figurando, pero todavía falta volverlos tácticos y volverlos accionables. Y para eso, y retomo la conversación que en algún momento tú y yo tuvimos, se requiere de mucha colaboración, paciencia y colaboración, ¿verdad? Pero sí, yo sí estimo que va a haber cierto nivel de afectación, y ya lo hay a nivel bienestar personal, en donde inclusive hoy en día pues los límites entre jornadas de trabajo también ya se están sobrepasando, porque uno ya está disponible 24/7 con toda esta situación de que estamos trabajando todo el día, ¿verdad? Entonces de repente ya no, si uno no pone esas barreras mentalmente y tu bienestar se ve mermado porque te la pasas trabajando todo el día. Entonces eso lo pondría por ahí por lo pronto, ¿verdad? No sé, Víctor, que menciones, ¿verdad? Víctor, por favor.
Sí, bueno, tenemos un panorama, como decías, que es especialmente angustiante. Ya tuvimos una experiencia en el 2018 cuando hubo una discusión para establecer la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que no fue el mejor proyecto que se había tenido. Hay que recordar que en el 2008, 2009 tuvimos la crisis de los bonos de las hipotecas basura y que nos afectó, pues, al igual que otros países. En esa época, el doctor Arias, que nos gobernaba, pues asumió un mayor gasto público, aplicando una receta pues bastante tradicional, bastante ortodoxa. Se incrementó el gasto público, elevando el nivel de salario de los empleados públicos. Esto generó que Costa Rica tuviera una crisis mucho menor que otros países. Yo viví la crisis del 2008-2009 en Europa y pude ver cómo la gente que no iba a la iglesia, de pronto habían filas de 400 metros esperando que les dieran el almuerzo. O cuando salía camino a la universidad a lecciones, pues veía los rótulos en catalán donde decía es vende, se venden. Familias, me recuerdo una señora anciana que yo pues le ayudaba a jalarle la comida, que de pronto me decía, viene mi hija y viene mi hijo porque perdieron la casa y entonces se van a venir a vivir acá. Cuando yo llego a Costa Rica, yo lo que veo es que la gente ni siquiera sintió la crisis, no se resintió, el Producto Interno Bruto nuestro decreció un 1% porque la demanda interna compensó el sector de las exportaciones. Y aquí también es importante señalar que nuestra economía es una economía basada en las exportaciones. Nuestro modelo de desarrollo está basado en exportaciones. Las exportaciones que en los años 70 se centraban en 3, 4 productos, hoy día tenemos una canasta de 6,000 artículos de exportación, donde con los tratados comerciales pues participamos cerca de 6,000 millones de personas en términos de comercio, pero también eso nos da una desventaja. Somos una de las economías más abiertas del continente. Somos tan abiertos como Singapur. El peso de las exportaciones y las importaciones son muy, muy abiertas. Y nuestra economía se ha movido hacia una economía de servicios, básicamente. Hemos dejado la economía agrícola, industrial, para hacer una economía de servicios y donde, por ejemplo, ahora que Marta está en este tipo de empresa, pues básicamente lo que estamos es exportando el know-how, el conocimiento. Sin embargo, no hemos podido crecer más porque tenemos todavía una generación similar a la mía, que enfrentó la crisis del 91-92, que es la generación perdida, donde las capacidades de conocimiento son limitadas. Y entonces cuando uno observa la encuesta de hogares y uno observa que la escolaridad promedio de los jefes de hogar en Costa Rica son de 14 años, que es equivalente a segundo año de colegio, cuando invertimos mucho, pues es bastante bajo. ¿Pero por qué? Porque todavía están los efectos rezagados que se tenían ahí. Y claro, eso lo menciono porque es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos el diseño de política. Tenemos, en mi concepto, 2 Costa Ricas con 2 velocidades diferentes, que es muy similar a las economías latinoamericanas. Una Costa Rica orientada hacia el comercio internacional, donde tenemos una alta productividad, altos salarios y tenemos alto conocimiento, está preparada para enfrentarse a la competencia internacional, pero tenemos un sector tradicional rezagado y que lo podemos ver en el sector agrícola y en las zonas costeras y en las zonas limítrofes de Costa Rica, y esto hace que de alguna manera pues la desigualdad en la distribución del ingreso haya ido acumulándose. Entonces, ¿cómo vincular esas 2 Costa Ricas que marchan en una actividad diferente? Ahora, el efecto de la pandemia genera en todos los países 3 tipos de política. Una política que es la atención de la emergencia, donde la visión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es aumenten el gasto que haya que aumentar, porque hay que salvar vidas. La consigna es salvar vidas. Ese es el primer momento de política que estamos enfrentando en la era del COVID y post-COVID. Ahora, tratar de visualizar las políticas económicas y los hechos con la situación previa al coronavirus me parece que no es adecuado, porque vamos hacia una nueva realidad. Estas 7 semanas que llevamos de estar con distanciamiento social, donde las relaciones de las universidades con sus estudiantes ha cambiado de clases presenciales a clases virtuales, pues demuestra que hay una serie de elementos que no van a volver a la antigua normalidad. Yo no me imagino que los mismos estudiantes vayan a aceptar
3 horas de presas para recibir sus lecciones. No, No. hemos cambiado. Y también eso tiene enfoques diferentes en la forma de cómo concebimos la vida. Y quiero señalar esas cosas que son importantes. El segundo tipo de políticas que nosotros tenemos son las políticas de contención social. Toda crisis genera pérdida de empleo, genera mayor desigualdad. Nosotros veníamos con un desempleo del 12%, pero atención, si uno examina esas cifras a nivel regional, no nos engañemos. Resulta que esa Costa Rica que yo he estado hablando hace que el desempleo en la región del Pacífico Central, que es una zona turística, o el desempleo en la región Chorotega, o el desempleo en la Huetar Norte, y si yo quito el cantón de San Carlos y quito específicamente el distrito de Ciudad Quesada, pues yo puedo ver indicadores que son como los de África occidental, ¿verdad? En términos Totalmente. de que son zonas totalmente desiguales. Totalmente. Entonces quiero mencionar eso porque esas políticas de compensación son adecuadas, pero también veníamos de un momento fiscal especialmente difícil. En la crisis del año 91, 92, nosotros tuvimos, es cierto, la intervención del Fondo Monetario Internacional, que vino a decir, hágase en los PAES, los programas de ajuste estructural, que cambió la estructura económica de nuestro país. En el año de los 2008, 2009, pues don Abel Pacheco había generado una gran cantidad de superávit que el doctor Arias emplea y no tuvimos necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional. Teníamos suficiente espacio fiscal para eso. Pero a pesar de que todos los economistas le dijeron al doctor Solís en el gobierno anterior del PAC, mire, no hay que aumentar el gasto público, y era cuando teníamos que hacer la reforma, pues perdimos 4 preciosos años de no hacer una reforma fiscal cuando era el momento que se decía. Doña Laura Chinchilla había preparado junto con el doctor Ayales, que en paz descanse, pues el mejor proyecto que habíamos tenido, pero lo bombardearon los grupos de derecha y los grupos de izquierda de este país. Y quiero señalar eso, cuando la derecha, la extrema derecha y la extrema izquierda se juntan para atacar el centro, pues algo hay. Entonces, no fue posible hacer la reforma. En aquel momento teníamos un hueco fiscal del 2%. Cuando en el 2018, doña Rocío y en el actual gobierno, se trata de aprobar el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, que también es bombardeado por los diferentes grupos de presión, porque básicamente los diferentes grupos visitan el Ministerio de Hacienda para que los excluya, pues se logra generar eso que tenemos. Pero no se sabía que no era con la suficiente fuerza. Viene la crisis que no estaba prevista. A ver, que no estaba prevista entre comillas, porque sabemos que estamos frente al cambio climático y dentro de las consecuencias del cambio climático es que van a haber más pandemias. Esta no es la única, van a venir más. Y entonces las sociedades tienen que empezar a responder y tenemos que preguntarnos si el modelo de desarrollo que estamos siguiendo en la humanidad debería seguir. Y entonces ahí es donde entra en juego las políticas verdes que deberíamos estar pensando. Entonces, en este segundo momento de políticas, estamos hablando de políticas de compensación, que si usted me pregunta, a ver, ¿cuánto requiere una familia promedio de Costa Rica que queda desempleada? Requiere cerca de 250,000 colones, pero por el espacio fiscal se les da 125,000. Pero con 125,000 colones al mes, lo que puede vivir una persona es 2 adultos y un niño, pero nuestras familias son mucho más grandes. Y cuando nosotros vemos el tamaño de las familias por quintiles, por grupos de ingreso, nos damos cuenta que en el primer quintil, la gente más pobre, que ese 20% de familias lo que acceden es al 4% del ingreso, resulta que la escolaridad promedio del jefe de hogar es cerca de quinto grado. O sea, ni siquiera tienen primaria. Entonces, ya vemos que ahí hay una limitante para el aprendizaje, una limitante para poder ascender socialmente. Y son familias relativamente grandes, pero resulta que las personas no trabajan las 40 horas porque por la escolaridad tienen jornadas menores, entonces tienen menores ingresos y estamos hablando de ingresos sumamente bajos, donde ese 20%, si al caso puede tener $2 para enfrentar los gastos de comida, de salud y de transporte. Ojo, esto no es África, eso es Costa Rica, para que lo tengamos claro, 1 de cada 5. Ahora, esa era la situación que teníamos en marzo.
en marzo. Resulta que venía creciendo el desempleo y habían regiones todavía más pobres. Pero también está el otro lado, el 20% de la gente más rica, donde la escolaridad promedio es prácticamente ser bachiller universitario, las familias son prácticamente de 2 personas, son familias muy pequeñas, y donde las personas trabajan más de 40 horas y reciben una mayor remuneración. Entonces, vean que estoy hablando de la Costa Rica de los 2 niveles. Y en el medio, pues, están los empleados públicos que están en los percentiles, en los quintiles 3 y 4, ¿ok? Ahora, viene el tercer momento, la reactivación. ¿Qué tipo de reactivación queremos? Ese es un elemento que es importante. Y aquí quiero señalar que desde hace más de 15 años, hace 16, hace 4 administraciones, el programa de Estados de las Naciones viene diciendo, Costa Rica tiene el grave problema de que no sabe a dónde quiere ir, de que, de que la sociedad que nosotros... Perdón, yo hablo mucho, por favor me cortan. No. Entonces resulta que desde hace 4 administraciones el Estado de la Nación dice Costa Rica necesita definir hacia dónde vamos. Queremos volver a ser una sociedad basada en el Estado del Derecho, queremos mayor equidad, porque resulta que esa equidad, cuando nosotros analizamos, ese 20% de las familias más pobres, el 46% son jefeadas por mujeres. Pero resulta que nos vamos hacia los otros sectores y resulta que sí, hay una participación femenina muy importante, pero no es tan grande como en el primer quintil. Entonces resulta que la pobreza en Costa Rica adicionalmente tiene rostro de mujer. A ver, me explico. Y resulta que cuando vienen las crisis, ¿a quiénes creen que despiden primero? Porque en el empresario, en nuestra cultura machista, cuando hablamos de jefe de hogar, ¿de quién estamos pensando? ¿De mujeres o de hombres? Entonces, para minimizar el daño, y eso a mí me duele con el corazón, es que me duele con el corazón, por eso es que tal vez hablo de esta manera, no es que esté enojado ni nada, sino que hablo de esta manera, porque resulta que cuando observamos a quiénes vamos a despedir primero, tendemos a despedir primero a las mujeres porque queremos hacer un daño social menor, porque creemos que los hombres son los jefes de familia, pero resulta que en los niveles de ingreso más bajos son las mujeres los jefes de familia. Entonces generamos un mayor. Entonces viene la pandemia. ¿Qué sectores se afectan más? Los sectores relacionados con el turismo, pero resulta que el turismo, junto con la hotelería, el comercio, son los sectores donde se genera cerca del 20% del empleo. Entonces ya teníamos un desempleo del 12%. Entonces el desempleo, no tenemos la medición, no hemos tenido la medición después de la pandemia, podría estar llegando perfectamente al 30%. Esa es la predicción. Claro, esa es la predicción y puede ser que más. Pero resulta, y eso es importante tenerlo en cuenta, Trump había logrado un desempleo del 3%. Entonces se decía, en Estados Unidos están con el desempleo de la tasa natural. Ya bajar eso es imposible. Pero resulta que de pronto vemos que hay cerca de 25, 30 millones de estadounidenses que están desempleados. Y no solamente es en Estados Unidos, eso lo observamos en España, lo observamos en Italia, lo observamos en Francia, lo observamos en Alemania. Tengo ¿cuál debe ser tan malo? Y entonces, si nosotros estamos enfrentando esas crisis, yo quiero decirles que en el resto del mundo también, pero eso no es ningún consuelo. Entonces, el pronóstico que cualquier economista de derecha, de izquierda o de centro te va a hacer es que de la pandemia vamos a salir con una mayor deuda pública. Eso es en todos los países. Ve, por ejemplo, que en Estados Unidos están sacando políticas de estímulo que equivalen al 10% del PIB. Lo que Trump nunca hubiera imaginado, se lo hubieran imaginado a Obama, pero no a Trump. Y segundo, vamos a salir en todos los países con mayores niveles de pobreza. Y esto sí es histórico y a veces a la gente se le olvida a la gente muy joven, a los gentes que son de 30 años. Nosotros en la crisis del año 91 habíamos llegado con un 23% de pobreza. Correcto. Y cuando nosotros salimos de la crisis del año 91, salimos con un 53%. Vean que duramos básicamente 30 años para volver a tener la tasa de pobreza antes de la crisis del 91 y ahora posiblemente la tengamos. Ahora, ¿será suficiente esto para inquietarnos? Sí, claro, es suficiente porque junto con esto, el modelo de desarrollo lo que ha venido es generando una mayor concentración de la riqueza. Hay mayor inequidad. Entonces, por ejemplo, el 10% de la gente más rica de este país, pues, se apropia del 30% del ingreso. Así es. Y
Y adicionalmente tenemos un parque industrial muy grande, un parque de más de, déjeme ver, casi 500,000 de empresas, pero resulta que que... todas se concentran en el GAM y nada fuera de los territorios. Perfecto, perfecto, eso es, eso es. Pero adicionalmente, son 1,600 grandes contribuyentes los que aportan el grueso del impuesto. Una gran cantidad de empresas no aportan. Y por otro lado, tenemos un instrumento del cual nos sentimos orgullosos, que es la Caja del Seguro Social, la Caja Costarricense del Seguro Social, pero resulta que de cada 100 trabajadores, realmente solo 29 cotizan, porque tenemos una amplia gama de personas que por cultura tratan de no cotizar, porque eso no lo podemos negar. Esa es una mala práctica. Las empresas responsables socialmente tienen que pagar las cargas sociales. Ahora, esas cargas sociales son muy altas, son bastante altas. Entonces, nosotros acá tenemos que empezar a definir qué es lo que realmente queremos. Mucha gente se preocupa por la deuda pública. Claro que hay que preocuparse por la deuda pública, porque yo les paso enseñando a mis estudiantes lo negativo que es el endeudamiento y el efecto sobre las tasas de interés y cómo puede ahogar el financiamiento futuro de las empresas. Pero atención, no se trata de reducir el gasto público por reducirlo, es que el gasto público tiene que ser eficiente. Y tenemos acá un reto, cómo hacer más eficiente el gasto público. Entonces, Pero aquí diste un clavo que quisiera darle la palabra a Marta. Perdona, porque aquí quiero hacer ese engarce. Marta, aquí está diciendo Víctor algo que es importantísimo. ¿Cómo ser más eficientes en el uso del gasto? Situación que pasa en toda organización también, tanto en el sector público como en el sector privado. Hoy en día nos hemos visto obligados a aplicar la modalidad de la tecnología, del teletrabajo. Pero aquí pasa de un estado de control en una organización donde estás físicamente, tenés a tu jefe y te está viendo y te puede estar llamando, a una situación, a una organización consciente, aquella que te da más flexibilidad, que te permite trabajar más en productividad, e inclusive uno en la casa trabaja más como que si estuviera físicamente. Sí. Totalmente, totalmente. Pero aquí, Marta, desde el campo de los recursos humanos, ¿cómo mentalmente nos está afectando toda esta buena reseña que Víctor nos está diciendo? Porque sin lugar a dudas lo resumo así. Una falta de mercado. Hoy el presidente anuncia de muy buena intención, insisto, buenas intenciones, que va a inyectar dinero para capital de trabajo. Pero, ok, ¿y cómo haces con los desempleados? La economía del mercado, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese nuevo mercado? Las empresas van a tener que trascender, van a tener que reformarse, los hábitos de los consumidores van a ser otros. La seguridad alimentaria, por ejemplo, que es algo que yo quiero traer en este foro. Sí, pues podemos tener producción que nos puede garantizar la comida, pero necesariamente algunos no la van a poder adquirir. Y lo vemos con los programas alivio en las escuelas, que los niños, gracias a Dios, comen. Pero si usted se pone a ver en otros países, en África, en Mozambique, por ejemplo, estas cosas que tenemos hoy aquí, no, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces aquí desde un punto de vista de las personas, y aquí viene el tema medular de la conversación, ese teatro mental que te vas haciendo con toda esta información, la infopandemia, porque hay un tema aquí, la infopandemia que todos los días recibís, todos los días y todos los días gente como nosotros, con buenas intenciones, proponiendo, pero ¿cómo separar eso y poder tener esa plenitud entre la vida y el trabajo? ¿Verdad? Porque prácticamente vemos gente que dice, hacen encuestas, ¿quiénes padecen de insomnio? Y son un montón de gente que levantan la mano. O quienes no nos da tiempo para pensar en qué va a pasar mañana, por ejemplo, cómo va a ser esta nueva normalidad. Hoy les voy a decir, y eso es algo que me llama la atención y no puedo dejar de mencionarlo en este programa, las medidas que el señor presidente indica a partir de su ministra de Planificación son las siguientes. Una reapertura gradual, pero cuando ves esa reapertura gradual, el turismo, que es uno de los ejes fundamentales, si bien se va a enfocar en el turismo nacional, ¿cuáles son las acciones, las metas, los indicadores, los proyectos, los recursos?
los recursos para capital de trabajo, tenés un PIB de un 12.5%, donde el 9% o más va a ser financiado por deuda. Pucha, 70% de deuda o más, nos estaremos llegando a un escenario de quedar default como país, por ejemplo, y que cada vez más nos baje el nivel de calificación. Algunos piensan que se tendrá que llegar a la venta de activos, como lo son el corazón del Estado benefactor, que en su momento Víctor lo mencionaba, la salud, la educación. Pero entonces aquí pregunto, ¿y las personas cómo quedan, Marta, desde tu punto de vista? ¿Cuál es la observancia que tú haces en este marco y especialmente de la mujer? Y te voy a decir por qué de la mujer. Víctor lo decía muy bien ahora. Yo les voy a dar un dato. Según la Organización de las Naciones Unidas, las personas que tienen mayor éxito en la agricultura y que son buenas administradoras son las mujeres. Uh-huh. Y, sí, es cierto. Y eso, y con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Por supuesto. Y en el tema de la igualdad y en el tema de los objetivos del desarrollo sostenible está el tema de la igualdad implícita. Entonces, vos te pones a ver una madre donde el hombre trabaja, se caen los recursos, se meten a este programa, Víctor lo decía muy bien, 125,000 pesos, ¿cuántos días te alcanza para un diario? Donde el precio y el costo, ¿verdad? Y la demanda y la oferta no es la misma. Y entonces te decís, bueno, ¿y qué pasa en esa parte emocional, en ese interno, en la mente, que a veces nos juega esas dobles reacciones? ¿Cómo lo ve Marta Arjona? Claro, fíjate que tocas un tema muy interesante porque es una realidad que al trasladar el ámbito de trabajo a la casa, esa dualidad o esos triples sombreros que de repente utilizamos, ahí salen a flote, ¿verdad? Entonces, porque dices, oye, estoy trabajando, pero tengo que preparar la comida y mis hijos están estudiando, tengo que ayudarle con la tarea, o el maestro, también los maestros se están adaptando a dar clases a través de la tecnología y están a prueba y error ahorita aprendiendo también, y hay que ser pacientes y flexibles, pero eso te toca un rol más activo en la educación de tus hijos en un horario que es tu jornada laboral. Correcto. Entonces tienes que estar balanceando todo ese tipo de variables a la par, lo cual obviamente genera un estrés adicional a la persona, ¿verdad? Entonces, por default, tú sabes que hay un impacto en el bienestar de la persona a raíz de esos múltiples roles que está jugando la mujer en su vida cotidiana hoy en día, bajo el distanciamiento social. Esa es una parte. Y aquí yo creo que una de las principales factores que está ayudando en sí a la productividad de las personas en este momento es también la apertura que las empresas en general han tenido a abrir, a ser facilitadoras de conocimiento. Sí, anteriormente, como decía Víctor, ¿verdad? Tú te tenías que trasladar a un lugar para adquirir cierto conocimiento. En este momento, este tipo de oportunidades están abiertas en todos los niveles y tú puedes reunirte a diferentes eventos, conferencias, seminarios y entrenamientos gratuitos porque muchas organizaciones, instituciones están abriendo las puertas en ese proceso de solidaridad, ¿verdad? Entonces, ese porcentaje que Víctor mencionaba, que es la población más educada hoy en día, tiene mucho acceso a seguir perfeccionando sus habilidades y fortaleciéndose, pero desafortunadamente eso no lo vemos en los otros estratos sociales. Entonces, ¿cómo esa fuerza laboral puede conectar con ese otro estrato social para compartir esa esfera de conocimiento? ¿Y qué otras cosas hacia futuro tenemos que vincular para educar a nuevas generaciones? Porque esto no va a terminar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le damos continuidad a todo este esfuerzo que ahorita todo mundo estamos de buenos amigos abriendo cursos gratuitos, no cobrando y creando todas estas estrategias para incentivar el conocimiento y la productividad, pero cómo continuamos en esa nueva fase de transformación habilitando esas opciones, ¿verdad? Y haciéndolas esa oferta pública. Entonces, sí, hoy en día en este proceso de emergencia y de reactivación y de regreso a las operaciones de trabajo es donde se pone a prueba realmente los valores de la organización
y se pone a prueba también el qué tan compasivos son los líderes en realmente estar sensibles a escuchar a su fuerza laboral y también a estar comunicándose de manera cotidiana. Yo creo que en estos tiempos, te puedo decir así sin dudarlo, el nivel de comunicación que hemos tenido nosotros con nuestros empleados ha crecido así, no lo tengo ahorita contabilizado, pero he estado llevando métricas con la finalidad de poder hacer un conteo y decir, vean todas las horas que invertimos en comunicación. Y sí, se entiende que en momentos de emergencia esto se necesita. Necesitas tú tener una cara más frecuente con los empleados, pero tú también ya estás generando una expectativa hacia futuro, por lo cual yo también no concibo que en el futuro que regresemos no vamos a poder ser distantes, tenemos que continuar esa conectividad con las personas. Entonces, hay nuevos retos, inclusive en el ámbito laboral, no solamente en cómo se van a rediseñar las jornadas de trabajo, los ambientes laborales, sino también cómo nosotros tenemos que volvernos más conectados, porque a pesar del distanciamiento social, creo que estamos más conectados ahora que antes. Entonces, qué interesante eso, porque nos lleva a dos escenarios. Una, que la dinámica organizacional sin duda va a cambiar. Ah, sí, de hecho. Sí, claro. Y que las ya está cambiando. Claro, sí. Pero estamos hablando de lo que se había soñado y lo que se venía hablando sí. sobre organizaciones más humanas, organizaciones más centradas en las personas, no en el último estado de la utilidad. Pero entonces aquí viene una pregunta que sé que le va a encantar a Víctor. ¿Es este el momento? A los dos, pero porque lo sé, porque no. Sí, claro. Sí. Víctor, ¿es este el momento para hablar sobre economía del bien común? Es que precisamente ahí eso es importante. Veamos que en el artículo 50 de nuestra Constitución nos dice que la esencia del Estado es generar el bien común, ese bien común, pero ese bien común pasa por utilizar adecuadamente los recursos de la sociedad, pasa por no tener más playas contaminadas, pasa por usar racionalmente los recursos, pasa por no talar los árboles, pero también pasa por construir una sociedad mucho más justa. Y entonces ahí es donde se abren las oportunidades. A ver, sé que toda crisis va a generar dolor, primero por las vidas humanas que se están perdiendo, dolor por ver la frustración del negocio que se ha levantado con mucho amor y de pronto ver que se cierra. Se cae. Exactamente, pero también en las crisis sale lo mejor de nosotros. Y hoy precisamente, yo estaba comunicándome con mis estudiantes. En este momento yo tengo una acción más cercana con mis estudiantes que presencialmente. En general siempre he sido de esos profesores que la gente saluda, que recuerda, he llorado con varios estudiantes, he ido a matrimonios porque me han invitado, también me he engordado porque también me regalan mucha comida y como todo, pues ni modo, ¿verdad? Eso no lo he podido evitar. Pero, bueno, ahora sí más precisamente porque no estoy comiendo con ellos. Pero resulta que a pesar de ese distanciamiento, tengo mucho más cercanía. Mucho más cercanía. Entonces lo que está diciendo ahí es que los roles que anteriormente jugábamos antes, hasta los roles estamos cambiando. El tipo de liderazgo es diferente, el rol del académico es diferente. Y las organizaciones tienen que responder. Por ejemplo, yo pertenezco a una escuela en la Universidad de Costa Rica, donde, a ver, tenemos una diversidad de pensamientos muy diferentes. Amplia, ahora. Sí. Exactamente. Pero, por ejemplo, el miércoles en la cual sale la nota de la rectoría, que dice, se suspenden las lecciones presenciales, yo había dado una lección presencial y estaba en mi segundo nivel de clase, en la tarde. Y cuando a las 2 de la tarde me entra el teléfono, y yo tengo la costumbre de no contestarle a nadie, porque las clases para mí son sagradas, pero ante la insistencia, vuelvo a ver, y es el director de la escuela, y entonces hay que contestarle, ¿verdad? Pedirle permiso a los estudiantes para contestar, y me dice, que tenés que suspender. Y le digo, bueno, voy a tomarme unos minutos porque ya tengo los estudiantes acá. Entonces dejé las instrucciones y, aunque no lo crean, a la semana siguiente, el mismo jueves, ya la Escuela de Administración Pública tenía 90 cursos totalmente virtualizados. Ahora, no con la calidad que nosotros hubiéramos querido, porque nuestros cursos se diseñan presencialmente, pero el jueves, en menos de 12 horas, ya nosotros habíamos puesto a las cátedras a trabajar para empezar a virtualizar.
Y entonces empezamos, no hemos dejado de dar lecciones, no hemos dejado de hacer presentaciones de las tesis. Ayer mismo había fui a una presentación, a una defensa, porque fue una defensa física, porque los estudiantes no tenían firma digital, pero en general las defensas las hemos estado haciendo virtualmente. Y cercanos, se siente la angustia, se siente la alegría de quien está defendiendo después de que le dicen que fue aprobado, o cuando se ve llorar a la persona, y uno también se le hace el nudillo, porque Claro, hay un involucramiento y una cercanía claro, indudable. claro, pero por ejemplo, yo tengo un estudiante que vive a 5 kilómetros de la frontera con Nicaragua, vive en un pueblito camino a Pocosol, entonces me dice, profesor, yo no puedo participar en las plataformas de su curso, pero yo quiero ganar ese curso, es un curso de finanzas. Entonces, ese muchacho está caminando casi 3 horas para llegar a otro pueblito para que se comunique conmigo, y yo lo llamo de mi teléfono fijo, porque no voy a gastar celular, lo llamo del teléfono fijo, y casi conversamos 2 horas. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer en un laboratorio de Excel, se lo estoy tratando de explicar por teléfono, y con la angustia que me da, que ese muchacho camina, o sea, es que no es que está cogiendo un taxi, es que está caminando, o cuando me dice, alguien me prestó una yegua, entonces puede ir más rápido, y yo digo, por Dios, esos son a las personas que uno tiene que dedicarles, que salir. Por supuesto. Y entonces, por ejemplo, me decía mi esposa, ¿por qué no nos lo traemos? Tenemos un cuarto de visitas. Le digo, sí, bueno, ¿y por qué no se lo trajo antes? Sí, porque yo no sabía las condiciones de él, no lo sabía. Ahora estoy dispuesto a traérmelo, porque tenemos comida y tenemos una serie de cosas de que podemos compartir. No me voy a hacer más pobre, ni me voy a poner más delgado por eso. Pero lo que quiero decir es que se está generando nuevas dinámicas. Por ejemplo, yo pertenezco a una comunidad, al Barco de Cartago, y entonces ahí los vecinos se han organizado para saber qué tiene cada cual, para que todos estén comprando los productos locales. A cuáles viejitos hay que irles a hacer las compras. Entonces se está generando nuevas dinámicas sociales. Pero también en los hogares se está cambiando. A mí me preocupa montones, por ejemplo, la violencia familiar. Me preocupa un montón la violencia familiar, pero sí creo que también se ha generado nuevas dinámicas dentro de las mismas familias. Por ejemplo, yo tengo organizado un paseo con mi esposa para irnos a el patio. Porque no podemos salir. En mi caso, yo soy una persona de alto riesgo, y entonces salgo al patio. A ver, entonces, ahora me he dado cuenta que llegan un montón de aves, que hay un pleito entre las palomas y los pechos amarillos y cosas de ese tipo. Pero también yo siento que mi productividad ha aumentado. ¿Por qué? Claro. Porque, por ejemplo, antes iba a tener unas sesiones de licenciatura en el tecnológico con los chicos del énfasis de administración financiera, y de pronto yo dije, a ver, aquí antes eran 4 horas de clase. No, pero 2 horas el lunes con un grupo, 2 horas el otro, y de pronto lo que estaban presionados haciendo los trabajos, porque ya no se puede ir a hacer trabajos de campo, de pronto hemos tenido que cambiar los temas de tesis y usamos bases de datos o las bases de datos de la SUGEF, y entonces nos hemos dado cuenta que nos hemos vuelto mucho más creativos, que hemos sido capaces, a pesar de ese distanciamiento, de hacer contactos con personas claves de información, intercambiando redes. Entonces hay nuevas dinámicas sociales, hay nuevas dinámicas familiares, hay nuevas dinámicas en la educación, y eso va a trascender a las organizaciones, va a trascender a las empresas. De pronto, Totalmente. Entonces, ahí quiero preguntar, porque esto se nos liga muy bien, y perdona que te interrumpa, pero hay una persona que nos está siguiendo, una señora Kay Calderón, nos dice, ¿son estas las medidas de reactivación que el país necesita? Y aquí lo voy a poner desde 3 puntos de vista, ojo lo que voy a decir. Desde el punto de vista competitivo como país, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista local, pero sobre todo desde las personas. Son esto lo que esperábamos, es esto lo que esperábamos como país, tener esta incertidumbre que se sigue manejando, porque cuando vemos estas cosas, lo único que nos preguntamos es, si había un plan de gobierno y no han ni siquiera implementado todo, ahora donde se necesita mayor velocidad, mayor agilidad, pero ojo bien, aplaudimos la disminución de los trámites, ¿verdad? La burocracia que se ha tenido, eso sí lo aplaudimos. Aplaudimos el hecho de poder hacer una plataforma para las pymes y mis pymes también. Eso está muy bien, pero ¿cuánto tiempo va a tardar el desarrollo, verdad?
y si ese es el tiempo, si la misma población lo puede permitir. Aquí quiero escuchar a Marta de lo que acabamos de preguntar, aprovechando la pregunta, yo le adicioné algunos elementos para ponerle más sabor a la conversación. Marta, por favor. Sí, claro, y yo quisiera hacer énfasis en la parte de personas. Ahorita Víctor hacía énfasis en cómo ha cambiado las dinámicas en general. Yo te puedo decir que ahorita algo en lo que nosotros hemos hecho mucho apalancamiento es en todos esos procesos de colaboración, que antes allí estaban y los recursos siempre han estado a nivel organización, porque nosotros pertenecemos a una compañía global que tiene líderes y recursos en todas partes del mundo. Y sinceramente, como que no se te ocurría que podías contactar a otra persona que está al otro lado del mundo para que te impartiera una charla de tal cosa o para que tuvieras colaboración en cierta iniciativa o cierto proyecto. Nosotros estamos también transformando nuestros esquemas de educación para que los entrenamientos ahora se impartan entre diferentes líderes de la región. Entonces, antes que un entrenamiento lo impartía nada más Marta Arjona, ahora también está participando un gerente general en Argentina y una persona en Brasil, que estamos colaborando para transmitir conocimiento, y entonces la experiencia de aprendizaje se vuelve más enriquecedora. Entonces, yo sí creo que en este momento, como sociedad, estamos haciendo muy buen uso de ese esquema nuevo de colaboración, que necesita más velocidad. Sin duda, probablemente en algunos de los foros se requiere más velocidad que otro, pero a nivel persona yo sí he visto la gran disposición del costarricense, ¿sí? A realmente acelerar y ser productivo, volverse factor de cambio y estar sensible a las nuevas necesidades. Entonces sí, hay mucho temor, pero también hay mucha proactividad y hay muchas personas que realmente les interesa tomar este ejercicio para ser factor de cambio. Entonces, lo que nos estás diciendo es, bueno, de alguna forma u otra, lo que el gobierno está haciendo está bien, pero también depende de nosotros mismos de ir ahí, de agarrar esas oportunidades y transformarlo. Y aquí quiero decir una cosa, porque hay gente que a veces nos escribe y dice, pero es que usted es político de aquel color y usted es del otro color y usted es de aquí y de allá. Yo no soy político, yo creo que nunca serviría para la política. Me encanta ser profesor, me encanta compartir el conocimiento y trabajo para y por el bien común. Por eso creo en la economía social solidaria o la economía del bien común. Muy bien, muy bien. Sin importar color o bandera, yo creo en la solidaridad, que es lo que nos puede sacar adelante en estos momentos. Entonces, en ese sentido, uno dice, muy bien, pero vemos las críticas del gobierno. El gobierno nos está dando recursos, que hacen falta otras cosas, estoy de acuerdo. Pero ¿qué estoy haciendo yo como ciudadano para aprovechar esas oportunidades? Y aquí quiero escuchar a Víctor desde un punto de vista económico, desde la economía social solidaria. Tenemos que esperar al papá gobierno que venga y nos diga, mire chiquito, vamos por acá, o es este el momento de transformarnos. Víctor, es este el momento. Yo creo que tenemos una alta capacidad de hacer las cosas. Yo soy hijo de un pequeño artesano, que siempre vio oportunidades de negocio. Tenía 4 o 5 líneas de negocio, porque era muy creativo, y le gustaba participar. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que yo muy joven en la universidad le decía, pero papá, ¿por qué le das a fulano de tal tantos materiales de construcción y no le cobras? Y me dice, es por algo que es muy, muy sencillo. Esa persona va a hacer todo lo posible por pagarme porque es una persona de honor. Y yo no lo entendía porque, claro, formado en la universidad, si no hay factura, no hay cobro. Pero cuando mi padre fallece, mucha gente llegó a pagar cuentas. Ven qué interesante. O decirnos, tengo mi casita porque él me ayudó, taca, taca. Y cosas que uno ni siquiera se había enterado. Lo cierto del caso es que sí se está generando la capacidad de innovar. Si yo veo innovar como un concepto de desarrollar nuevos productos, de hacer nuevas cosas, de hacer nuevos negocios. Por ejemplo, yo tengo el grave problema de que las harinas me encantan ver los postres. Y entonces, en ese grupo de Facebook de mi pueblo, ¿verdad? De pequeños, de gente sencilla como uno, pues ahí veo la gran cantidad de cosas que están horneando.
Y yo digo, bueno, todavía ya bajé tantos kilos, puedo comerme algo. Entonces yo hago la pregunta y me dicen, ¿dónde está usted para írselo a dejar? Ah, ¿cómo? No paso a recogerlo. Y entonces de pronto me doy cuenta que se empiezan a articular una serie de lo que los economistas llamamos eslabonamientos, de pequeñas redes a lo local. Por ejemplo, yo pertenezco también a otra comunidad, que es la comunidad de Montserrat, allá en Coronado, son como 60 familias, somos básicamente parceleros. Entonces a mí, pues mi ocupación principal es ser profesor, pero me encanta sembrar. Entonces tenemos naranjilla y no arrancamos el bosque, sino que sembramos dentro del bosque y lo tratamos de mantener. Y entonces de pronto, un día me acuerdo que iba a sembrar unos arbolitos y llegó un vecino y, mientras que yo sembraba uno, él sembraba como 10. Entonces yo compartí el almuerzo con él y le dije que si le pagaba algo. Me dice, no, es que estaba sin hacer nada. Y cuando yo lo vi que usted subía, yo me di cuenta que usted no tenía capacidad para sembrar y entonces me vine a ayudarlo. Claro, entonces me vio las manos y bueno, la verdad es que los hechos. Pero a lo que me refiero a esto es que la gente está generando redes. En las comunidades se están generando redes donde yo estoy dando naranjillas, donde yo estoy dando chayotes, que es lo que estoy produciendo, maracuyá aquí en el patio, y de pronto alguien llega y me da un poco de queso, me da un poco de tortilla. Y de pronto le digo yo a la gente, por ejemplo, hay una señora que hace un arroz con leche, que es la cosa más rica que he probado, y le digo, ¿pero por qué no lo vende? Y me dice, no, es que, bueno, lo vende a 500 colones. Y yo digo, no, véndelo a más. Me dice, no, es que a mí me interesa el precio justo. Entonces yo me quedo, precio justo. Precio de economía solidaria. Es una señora que no ha estudiado, que no ha hablado de cooperativismo, que no ha leído los actores, pero lo tiene en la mente. Entonces, yo lo que sí veo es que de pronto se nos está generando con esta situación de pandemia, y por eso es que no vamos a regresar a la normalidad anterior, es que se han generado cambios muy importantes en los comportamientos de las personas a nivel de la educación, a nivel de la salud, a nivel de los servicios, a nivel de la producción, que ya no nos va a permitir. Y eso es importante. Ahora, lo que sí hay que generar es un proceso de mayor inclusión, mayor justicia, mayor equidad, porque sí tenemos un sector de la Costa Rica que está rezagada, y es ahí donde la economía social solidaria puede hacer muchas cosas. Entonces yo estoy fascinado, a pesar de que es un país que lo ha golpeado montones, la pandemia, que es el caso de Italia, el ver cómo han surgido las cooperativas de profesionales que saben que quieren tener una vida digna, que requiere cierto nivel de renta, pero que de pronto empiezan a compartir una serie de servicios con el Estado. Y entonces, por ejemplo, aquí mismo tenemos el caso de Copesalud, el caso de Copesaín, que son servicios de primera a través del arrendamiento de servicios que se tiene con la caja. Y entonces, yo creo que sí tenemos una gran capacidad de cosas interesantes. Tenemos un instituto de primer orden en materia de salud, que es el Clodomiro Picado, y de pronto ellos dicen, bueno, tenemos la capacidad de tener nuestra experiencia en la producción de sueros ofídicos, para empezar a analizar cómo este conocimiento lo podemos aplicar para generar sueros que no nos van a evitar enfermarnos, pero que sí van a minorar el efecto de la pandemia sobre nosotros, y entonces están haciendo ciencia como si estuviéramos en los principales países del mundo. O, por ejemplo, cuando yo veo que los estudiantes del tecnológico o los ingenieros de la universidad empiezan a hacer una serie de procesos que antes no se hacían, pero que ahora son necesarios, pues entonces tenemos mayor cantidad de respiradores mecánicos o eléctricos que antes no se podían hacer. Y, por ejemplo, toda la gente te habla de la capacidad de China de hacer durante un mes un hospital nuevo, pero a ver, la capacidad que puso el ICE y la empresa privada para transformar el Centro Nacional de Rehabilitación, que es un hospital de primer orden en esa materia, para poder hacer lo que estamos haciendo. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que yo hablaba de tres momentos de política. Ya había explicado el primero y el segundo. El tercero es la reactivación. Son estas medidas de reactivación las necesarias. A ver, y aquí es importante ampliar la mente. Nosotros todavía no conocemos cuáles son los efectos reales del coronavirus. ¿Por qué? Porque se están empezando a descubrir los daños en el cerebro para cierto tipo de personas, para los que son propensos a tener presión alta, los daños en el corazón, daños en los riñones, y es realmente poco lo que todavía conocemos. Y los efectos económicos y sociales todavía no los conocemos. Nos estamos moviendo en una etapa de gran incertidumbre. No tenemos los datos necesarios para hacer proyecciones, para tomar las medidas de política. Lo único que sabemos es que el hueco fiscal va a ser más grande. Eso sí lo sabemos. El cómo todavía no, porque hay una serie de elementos. Y
ahí de pronto escuchamos algunas medidas de carácter ortodoxo. Y aquí es el momento en que hay que quitarse las caretas ideológicas y empezar a ser pragmáticos, empezar a entender que estamos construyendo, pero que esta construcción tiene que ir basada en cierto tipo de valores, y los valores esenciales de la sociedad costarricense, hay que estarlo recordando, es la solidaridad, no es cualquier valor, es la solidaridad. Cuando yo era joven y era... pues alguna gente me decía que era neoliberal, yo nunca entendí por qué me decían eso, y alguna gente me decía que era socialista, y yo de joven decía, ¿por qué es que de mi seguro social tengo que ir a pagar la maternidad de otro? Y de pronto, cuando yo vuelvo a ver la caja, a mí se me hace un nudo en la garganta. Yo sé que hay montones de cosas que mejorar, que han habido actos de corrupción, que tal vez los recursos no están bien empleados, pero cuando yo veo el efecto de la caja en nuestra sociedad, se me hace un nudo de ver ese sistema, y me siento tan orgulloso que yo pago mis cargas sociales porque estoy contribuyendo con otras personas. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar cuál es la sociedad que realmente queremos y en cuáles son esos valores, y a veces es necesario rescatarlos porque empezamos a repetir recetas de gurús económicos que en realidad no son los valores de Costa Rica. Nosotros no estamos en una dicotomía público-privada. ¿Por qué? Porque la sociedad es una sola, y tan es necesario el sector público como el sector privado. Y a veces se nos olvida que el mismo sector público en Costa Rica genera. ¿Por qué? Porque resulta que el grueso de la producción de agua, el grueso de la energía, de producción de salud, de educación, de energía, viene del sector público. Es un sector público que es atípico porque pues, nuestra constitución es atípica, porque fue un Estado basado en el bienestar, y esos viejos que ya murieron y que se nos olvidan, generaron unas condiciones que todavía nos dan para hacer cosas. Y entonces, Pero ve que interesante todo esto que nos dices, porque me lleva a un punto que aquí quiero sintetizarlo. Nos estás diciendo a todos que hemos tenido una audiencia muy buena, considerable, nos han felicitado por el programa, a dos aspectos. Uno, declararon Costa Rica como un hub de innovación e investigación en materia de salud. ¿Verdad? Hay una declaratoria que eso se puede extrapolar. Entonces, aquí hay una oportunidad para crear un ecosistema basado en la investigación, desarrollo e innovación. ¿Cuántos empleos se pueden generar derivado de eso? Bueno, impensable. Pero aquí hay otro aspecto que nos estás diciendo. Y aquí se lo voy a preguntar a Marta por la experiencia pluricultural que ha tenido. La cultura de los territorios. Aquí estamos hablando de la riqueza que hay en Costa Rica en términos de territorialidad. Marta, usted que ha tenido experiencia en trabajar en Emerson en filiales, porque sé que es una repatriada, ¿verdad? Una expatriada, y que ha estado acá y ya es adoptada, ya come gallo pinto, me imagino, Ya. y todo Ya, muy rico. Yo también soy amante del pan, también. y el pan y las tortillas y todo. Sí. Pero entonces en ese marco, Marta, si viéramos a Costa Rica como una corporación que tiene filiales en cada una de las regiones, hay un plan estratégico. El CEO tira unas líneas estratégicas. Perfecto. Ya nuestro presidente tiró unas líneas estratégicas. ¿Cuál es el rol que debieran tener las regiones, los grupos que están en esas regiones, empezar a organizarse y empezar a sacarle provecho? Porque yo no me imagino que todo tenga que decírselo el CEO. Yo aquí preguntaría, Claro. ¿dónde están los gobiernos locales? Esta también es una oportunidad para que nuestras propias municipalidades por región confluyan y digan, bueno, la línea es por acá, ok, entonces nosotros vamos a hacer A, B, C y D. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier cosa que sea, por la falta de recursos, la incapacidad, yo no voy a criticar eso porque vos me conoces y me he salido mucho de eso. Sí. He querido criticar lo necesario, pero también proponer porque hay otros actores que hay que proponer, porque si seguimos lo que hubiera hecho o lo que hubiera hecho el otro gurú o lo que hubiera hecho el otro gurú, no, mejor propongamos porque si no, no estaríamos hablando de innovación, ni de inteligencia colectiva, que esto es lo que estamos haciendo, a partir del colectivo Claro. estamos gestionando conocimiento y propuestas. Entonces, en ese marco, te pregunto, ¿qué tan importante es entender la cultura de la demografía de donde estás y entender qué tienes, qué puedes producir y qué puede resultar de ello en el marco de una configuración de actores
donde una confabulación de involucrados y sobre eso establecer una estrategia para sacar adelante esa región. ¿Nos puedes contar tu experiencia? Claro, cualquier plan, por ambicioso que parezca, tiene que tener pequeños pasos, ¿verdad? Y pequeñas acciones. Y de la misma manera tiene que tener dueños de esas acciones y personas que tomen la potestad de ser factores de cambio, como lo decíamos. En este momento, este tipo de crisis nos llevan a situaciones de extrema colaboración, de tal manera que ya no es posible verte como un ente aislado o una región aislada del todo. Tú eres parte de ese todo, ¿verdad? Entonces, hablaba Víctor de la importancia de la inclusión. Entonces, no es nada más cómo los demás me incluyan, cómo yo me incluyo, cómo yo me hago presente y hago saber cómo yo voy a replicar ese plan de acción en mi contexto, en mi ecosistema, porque como bien tú lo decías, cada municipio, cada región tiene su propio ecosistema y sus propias falencias, carencias, pero también sus propias virtudes, ¿verdad? Y cada uno de ellos podrá en su momento maximizar alguna línea de acción, o alguna línea de acción va a ser más prevalente en ciertas regiones que en otras. Entonces, ¿cómo hacemos esa identificación de las 3 principales acciones que van a ser clave en cierta región y cuáles en otra? Entonces, como en mi experiencia a nivel de una organización global, yo lo que te puedo decir es que sí, hay una dirección que viene desde arriba, pero al final del día tú tienes que hacer esa customización, tú tienes que hacer esa adaptación de las reglas para que funcionen en tu ecosistema y para también darles que hacer a todos, porque esto no es de unas pocas personas. Esto es un compromiso de todos. Las transformaciones requieren participación de todos. Entonces, mi rol como ciudadana ya no es un rol pasivo. Yo no puedo estar nada más de brazos cruzados esperando a qué van a hacer los demás. Yo es cómo me incluyo para ser parte de esa transformación. ¿Qué de mis talentos yo puedo contribuir solidariamente a esta nueva realidad? Y cómo yo, independientemente de que yo puedo vender mis servicios, qué yo puedo también donar y qué yo puedo continuar contribuyendo a ese bien común. Entonces, sí, definitivamente, este es momento de personas activas, no más pasividad, porque criticar desde lejos está muy a gusto, ¿verdad? Pero aquí se requiere que te acerques Sí, claro. y que te incluyas y que digas, no puedes decir, ay, es que no me están incluyendo. No, aquí estoy y qué necesitas de mí y cómo le hacemos para que esto funcione, ¿verdad? Entonces, eso se ve no nada más en las organizaciones, pero hasta en una propia familia, ¿verdad? Para que un organismo pequeño, hasta una familia funcione, se requieren de roles, claridad de roles, ¿verdad? Se requiere de la estrategia, se requiere de un presupuesto, por supuesto, pero una vez que se tiene claridad en esos factores, cada quien se pone a hacer su trabajo. Y no hay que andar, el otro no está haciendo nada. No, aquí cada quien tiene que cumplir con su rol, ¿verdad? Entonces, claridad de roles, comunicación y extrema colaboración. Para mí eso es muy clave en esta transformación a la que nos estamos moviendo. Repetirlos otra vez, claridad de roles. Claridad de roles, ¿sí? La comunicación que debes de tener, ¿verdad? Okay. ¿Y el tercero? Y también el que en su momento pues te pongas a actuar, ¿verdad? Que ejecutes tu rol, que lo lleves a cabo tu rol. Entonces, si lo trasladamos a las vivencias políticas que vemos en redes sociales, porque vemos críticos de todo tipo y todo sabor, ¿verdad? Aquí, Víctor. Claro, no, pues Aquí, es que es normal. aquí lo Esta es la vemos. época, como hay tanta información Claro. saliendo, y como decía Víctor, mucha incertidumbre también ante el miedo, ante la ausencia de información, eso da mucho miedo, ¿verdad? Eso da mucho miedo, el que no tengas claridad de lo que sigue da mucho miedo. Entonces es normal que te pongas de pánico,
pero el miedo también paraliza. Entonces, si tú empiezas a hacer, tenías el título al programa, el teatro, ¿verdad? El El teatro teatro mental, porque así es. sí, uno de verdad empieza a maquinar en la cabeza toda un melodrama. Sí, pero bueno, lo interesante es darte cuenta cuando estás ya cayendo en ese momento de estar creando pura ficción y te estás alejando de la realidad. Entonces, ¿qué son lo que sí he hecho y sí conozco y cómo me evito caerme en toda esa maraña de críticas, ¿verdad? Que no mueven al país ni a la familia, ni al gobierno, ni a nadie, ¿verdad? ¿Cómo yo me vuelvo un factor de cambio? Sí. Eso entonces es la clave. Lo que podemos abstraer es, en la medida que uno se involucre sin ninguna agenda oculta, sin ningún afán de poder, puede contribuir para darle estabilidad a la sociedad. Lo que nos llama la atención es ver a algunos reconocidos gurús en Costa Rica, o economistas, personas, empresarios, diciendo, bueno, es que nos hace falta esto, nos hace falta lo otro, pero aquí la economía del bien común, o ponemos a la empresa primero o ponemos a las personas, ¿verdad? Entonces, Claro. y ojo de nuevo, aquí es un tema de encontrar ese balance. Bien lo ha dicho el ministro de Salud y en las palabras del doctor Román Macaya, el juego no ha terminado hasta que encontremos la vacuna. Es que esa es la parte que no entendemos. Pero entonces aquí viene una pregunta para nuestro invitado economista. Víctor, ¿será también un tema de educación financiera que tenemos que aprender a vivir las familias en vez de vivir ostentosamente y ya empezar a vivir con lo necesario? ¿Ya será Sí, esto el forzoso momento donde llegas a un punto donde decís, bueno, si antes imperaba lo material, cómo te vestías o qué tenías y por eso se te medía socialmente, pero ahora en vez de revertir eso, hay que escoger. Y yo entiendo que hay hambre. Vean, yo si hay alguien que no duerme pensando en cómo hacer programas o cómo generar conocimiento, por lo menos desde mi trinchera, que puedo hacer esto, aperturar espacios con gente como ustedes, que pueda llevar esperanza, que pueda llevar soluciones, pero también el Estado está promoviendo dinero para que usted tenga capital de trabajo. Ahora, motive a ese empresario a innovar, pero que no eso no implique el riesgo de la vida humana. No sé si me voy a entender aquí lo que estoy sí, sí, tratando de claro, decir. claro, claro, muy bien. Por favor, Víctor. Yo sí creo que vamos hacia una economía más centrada y es necesario para el planeta centrada en las personas, en entender que nosotros no podemos continuar, porque parte de esta pandemia se origina no por que haya sido creado un laboratorio, no sé si eso será cierto, ¿no? Y no me interesa. Lo cierto del caso es que con el cambio climático originado por el ser humano, por el esquema de desarrollo que estamos teniendo, más pandemias van a venir, más desastres naturales van a venir, la agricultura va a tener que modificarse. Entonces, es necesario pensar que en estas mes y medio que el planeta ha estado respirando, que se ha manifestado porque hay animales que están apareciendo en las ciudades, porque las aguas de muchos lugares contaminados se vuelven limpias, pues pareciera que deberíamos tomar una acción a este respecto. Y en el caso de Costa Rica, nosotros tenemos que entender que somos un país escaso de recursos, recursos entre comillas, como la plata, el oro, el petróleo, pero somos ricos en biodiversidad. La biodiversidad tenemos que mantenerla y para poderla mantener ocupamos crear ciertas estructuras mentales, ciertas formas de negocio que permitan mantenerlas, pero también tenemos que entender que hay un proceso histórico que nos caracterizó como sociedad para ser una sociedad más solidaria, que de pronto deberíamos estar dejando esos discursos de odio que muchos tratan de propagar o dejar esas caretas y esos filtros ideológicos que muchas veces no nos permiten ver la realidad, porque hay que ser pragmático. Ocupamos, por ejemplo, un Estado que sea un Estado regulador, un Estado que facilite el esquema de negocios donde las alianzas público-privadas sean primordiales, porque en todo caso somos un país muy pequeño y el empresariado nuestro es pequeño. Que se anunció hoy, por lo menos ya se dijo ese esquema, alianza público-privado, finalmente, ¿verdad? Sí, Finalmente. porque hacia ese
y aprender a entender que hemos tenido corrupción en las concesiones, pero que las concesiones son una manera de desarrollarse, de desarrollar negocios. Y entonces ahí nosotros, por ejemplo, tenemos que entender que para que el sector turístico se empiece a desarrollar, no podemos traer turistas que estén 14 días en cuarentena, sino que el turismo tiene que reaccionar a través del turismo interno. Tenemos que aprender a volver a salir, pero entonces el empresariado tiene que dar calidad, claro, siempre acondicionado al costo. Pero yo siempre recuerdo, y pongo un ejemplo de un negocio que se llamaba Mary's, allá en Flamingo, que yo llegué con mi esposa y mi hijo hace mucho tiempo y pedí las cosas, pero no me atendieron. Llegaron unos franceses, lo atendieron, llegaron unos norteamericanos, los atendieron, llegaron unos ingleses, lo atendieron, y por último, pues mi esposa, mi hijo y yo salimos. Y claro, en todas mis clases durante 10 años, lo comentaba. Lo ejemplo, sí, a mí también me ha pasado, porque es que pasa, sí, realmente pasa. Pero, ¿por qué? Porque, sí, por mi color, y porque hablaba español. Me acuerdo siempre, también estando otra vez en el club alemán, que ahí fue totalmente diferente la experiencia. Éramos los únicos que hablábamos español y la gente que estaba ahí, pero la gente nos trató bien, nos respetaba, totalmente diferente a Mary's allá en Flamingo. Que Mary's, claro, ya por cierto, ya no existe. No sé si mis comentarios contribuyeron a que no existiera o no, pero lo cierto del caso es que tenemos que ir a salir, y la gente está diciendo, las familias que pueden, están diciendo, vamos a salir, vamos a ir, hay que apoyar al turismo en Costa Rica, pero porque hay solidaridad, pero también tenemos que entender que hay nuevos procesos de producción que se pueden generar. La crisis nos está golpeando, muchas pymes están desapareciendo, pero muchas pymes tienen activos que pueden ser transformados para otras actividades. Entonces, la crisis también genera oportunidades. Y yo he visto la capacidad de innovar, de desarrollar nuevos productos, de desarrollar nueva repostería para los que somos gorditos y nos gusta comer rico. Y entonces, de pronto, hay oportunidades. Yo vengo de una familia, pues sencilla, una familia de Cartago. Nosotros, mi abuelo me decía, siempre me recuerdo a mi abuelo, que él decía, mira, tienes 25 centavos, que era un montón de dinero, te gastas 15 y ahorras 10. Entonces, yo no puedo vivir sin ahorrar. No puedo vivir sin ahorrar. Por ejemplo, yo le paso diciendo a los estudiantes, calculemos cuánto es lo que usted debería tener de pensión complementaria cuando usted se quiera ir, cuánto debería tener uno de ahorro para tener una prima. Entonces les paso explicando ese tipo de ejemplos. Mucha gente dice que es porque soy materialista. Yo pienso porque hay que enseñar a ahorrar, pero hay que enseñar a ahorrar para poder invertir, porque no se trata de ahorrar por ahorrar, se trata de que las personas puedan crecer. Crecí en una comunidad que se desarrolló gracias a una cooperativa, donde la cooperativa le prestaba a las pequeñas empresas de la zona y de la carretera allá en el Huarco, porque no eran bancables, porque eran proyectitos que no eran bancables, no eran interés de banco. Y vi cómo la gente se empezó a levantar y pasamos de ser una comunidad relativamente pobre a una comunidad, pues con la gente con carrito, la gente muy bien, relativamente bien vestida, pero también con cierto tipo de valores. Yo no me compro algo que no necesito. Algo que, por ejemplo, se me ha reafirmado hoy día, es que tengo un ahorro importante. Entonces yo decía, uy, ese ahorro importante, ¿de dónde viene? Claro, porque yo resulta que voy a la universidad, me bajo en un cierto lugar que está en un supermercado y aunque nadie me obliga, yo voy y me compro una serie de chocolates. El que no estoy yendo a la universidad me está haciendo bien para la salud. De pronto ya tengo un mes y medio de no comerme 2 barras de chocolate, que era la adicción que tenía, pero que de pronto me doy cuenta que puedo vivir sin el chocolate y que me estoy ahorrando. Posiblemente, como dijo mi hijo, el supermercado seguro tiene menos ventas porque no está haciendo a comprar las barras. Bueno, no lo sé, pero lo cierto del caso es que estamos siendo mucho más racionales. Nosotros, por ejemplo, como familia, solo vamos a citas médicas y a algunas reuniones o al supermercado. Tratamos de minimizar el ir al supermercado. Y entonces de pronto nos hemos visto mucho más racionales, compramos solamente lo que necesitamos. Entonces yo siento que de pronto hay ciertos hábitos que se empiezan a desarrollar. Y por ejemplo, somos de la gente de tradición campesina que nos gusta hacer nuestras cosas, que nos gusta hacer nuestro pesto, que nos gusta hacer nuestro pan, que nos gusta, por ejemplo, yo me gusta la comida, las pastas, adoro las pastas. Entonces yo necesito ir al patio, coger el tomate que yo mismo he sembrado o que ha crecido,
a la buena de Dios. En tu Porque huerto, sí. Como se sí, está sí, haciendo en Alemania, como se está Sí, haciendo en sí, sí, Dinamarca, sí. como se está haciendo en Suecia. y tengo romero y tengo albahaca y la cambio. Y entonces, por ejemplo, me gusta hacer el refresco del maracuyá que tengo en el patio. Me gustan ahora no sé por qué el CAS está generando es una producción enorme de CAS. Y entonces me encanta hacer esas cosas. Pero yo sí creo que uno tiene que entender que hay que vivir racionalmente, que uno no puede vivir de deuda, que uno no puede tratar de aparentar. ¿Aparentar para qué? Tenemos que volver a rescatar esa cultura campesina que nosotros teníamos y entender que tenemos que vivir con armonía en la naturaleza. A mí me encanta levantarme en la mañana, a mí me encanta estar antes de las 5 viendo por la ventana, escuchando el canto de las aves y viendo cómo está amaneciendo, viendo el celaje que tenemos en la madrugada. Y me encanta porque me siento vivo y agradezco estar con vida. Y ese tipo de pensamiento es el que nosotros ocupamos inculcar. Nosotros no tenemos que estar en las casas estando preocupándonos o llenándonos de temores. Lo que tenemos que estar entendiendo es que estamos en una oportunidad para modificar nuestras vidas, que si tenemos tiempo, porque ya hemos terminado nuestra jornada laboral, pues entonces nos metemos en tantos cursos buenos que existen. Entonces yo le contaba a los estudiantes que a mí me encanta la lengua latina, y entonces de pronto me di cuenta que tenía como una hora. Bueno, también me di cuenta que ya no me gusta ver tele. Eso, siempre había deseado tener 2 días libres y ver televisión. Era un sueño tonto que tenía y ya con una semana que vi televisión fue suficiente para decir, voy a quitar el cable porque ya me di cuenta que todo es repetido. Entonces ya vi todo. Ok. Pero entonces yo dije, voy a aprender rumano, pero no quiero pagar los cursos. Entonces me metí ahí en unos lugares de páginas y ahí voy y de pronto cojo textos y los leo y los disfruto. ¿Cuánto hace que mucha gente no lee un texto? Pero ¿cuánto hace que mucha gente no habla de cómo hacer un negocio conjunto? Entonces, en este momento yo me encuentro dirigiendo cerca de 9 trabajos de grabación y Estamos parecidos. sí, y entonces de pronto me siento tan orgulloso, me siento sumamente orgulloso de que estoy dirigiendo un trabajo donde los estudiantes están usando R para explorar bases de datos, hacer minería Claro. de datos y poder extraer cosas para desarrollar nuevos negocios. Y de pronto me doy cuenta que aquel chiquillo que dirigí de pronto es el asesor, no el asesor, el asistente de una persona que está en la Bolsa de Londres o está en Nueva York y es el que le hace el análisis de estados financieros. Y entonces están a la libre vendiéndose. Yo digo, wow, ¿cómo me gustó? Hace como no sé cuántos años estuve en Roma y entonces para mí ir a las librerías es como, ¿qué les dijera? Como Lo una parte del máximo. Sí, de mi parte, Lo estaba te máximo. entiendo. Es para mí la locura, ¿verdad? Entonces, Ahí sí, deténganme la tarjeta de crédito. Sí. sí. Bueno, me pasa con internacional. Y entonces resulta que y mi esposa está viendo libros, mi hijo está viendo libros y de pronto me encuentro un texto increíble. Y yo dije, me gustaría para hacerlo en español. Entonces le escribo, es un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y le digo, mire, ¿por qué no hacen esto en español? Me dice, no, porque yo no lo hablo bien. Entonces le digo, páseme el texto y yo le ayudo. Yo no soy traductor, para que tengan idea. Entonces resulta que lo estaban traduciendo, pero era un texto como muy a lo español de la península y no a nosotros. Entonces yo le empecé a ayudar. Ahí me di cuenta qué interesante, uno genera oportunidades de negocio. Hace mucho tiempo yo fui a dar una charla y aunque no estaba buscando trabajo, no estaba buscando consultoría, y alguien me dijo, ¿usted puede ayudarme con tal cosa? Y yo dije, ups, yo tengo la capacidad para dar consultoría. Y entonces empecé a desarrollar consultoría. Es que, a ver, los negocios están, las oportunidades están, se cierran puertas, pero se abren otras. Pero yo tengo que Claro. tener esa fe, y esa fe la tengo que trasladar al seno familiar. Y, por ejemplo, en mi caso, yo soy economista, los economistas somos muy pesimistas, tengo la buena fortuna de que en mi familia me inyectan de positivismo. Entonces me siento lleno de positivismo. A veces veo el panorama y digo, uy, estamos feos, pero resulta que voy al jardín, veo las flores, veo lo que tengo y digo, no, esta es Estamos una bien. tierra. Bueno, y yo creo que esa parte, Víctor, yo quisiera hacer eco a esa mención que tú haces. A mí me gustó mucho la palabra o la frase que tú usaste de aprender a volver a salir, ¿sí? Tenemos que estar abiertos a esos aprendizajes, o sea, tenemos que
tener esa voluntad y esa energía positiva para volver a salir. Porque no podemos estar encerrados todo el tiempo, ni en nuestras ideologías, ni en el pasado, ni en las cosas que era nuestra realidad anterior, porque eso ya no existe. Y tienes que empezar con confianza a dar pasos a esa nueva realidad y a aprender a abrir la ventana, asomarte, disfrutar el exterior, ¿sí? Entonces, esta nueva realidad de confinamiento social, también de distanciamiento social, nos está ayudando a disfrutar esas pausas de salud, a tomarnos esas pausas, porque teníamos antes una rutina sumamente acelerada, ¿sí? Y yo también doy muchas gracias, yo estoy muy conectada con la gratitud en este momento, porque definitivamente estos espacios de respiración y de estar contigo mismo y de reencontrarte con esos espacios bellos en los que este país nos expone, es un paraíso, es una belleza espiritual, mental y de bienestar total. Pero si yo me llevo hoy una palabra, es esa frase tuya de aprender a volver a salir. O sea, ese es el mindset, esa es la medida que uno debe tener internamente para tener ese ahínco de avanzar. Entonces, ese debería ser el nuevo teatro mental. Aprender a volver a salir a partir de la reactivación y el desarrollo. Sí, totalmente. Podríamos llegar a esa conclusión. Claro, Sí, y ¿no? en un momento maravilloso. ¿Por qué? Porque tenemos mayor incertidumbre que nunca, pero el camino se hace caminando. El Sí, camino se hace sobre la marcha. exactamente. Tenemos la capacidad de crear. Ahora, que sufrimos, que nos caemos, sí, claro, pero nos levantamos. Este pueblo ha sido capaz de levantarse, de pasar de un 53% de pobreza a un 20%, que hemos tenido desempleos importantes, hemos pasado por momentos históricos graves, pero eso no significa que no podamos levantarnos, pero también tenemos que recuperar algo y es el amor, el respeto a la naturaleza. Hace rato yo decía, el principal recurso que tenemos es nosotros mismos y la naturaleza. Tenemos que aprender a vivir con la naturaleza. Entonces, yo tengo pues una parcela y me encanta trabajar en la parcela. No soy muy ducho, a veces voy a trabajo y ocupo 2 días de descanso. Me da pena contarlo, pero es que es cierto. Y entonces resulta que, por ejemplo, no se trata de ir a quitar la hierba por quitar las hierbas. Quito donde voy a sembrar. Porque lo que tengo es unas plantas que no son deseadas por mí, pero que tienen derecho a permanecer. Y de pronto he aprendido a que eso que yo pensaba que no servía, por ejemplo, tenía unos árboles que se pudren, de pronto me doy cuenta que los quetzales llegan al pedacito de tierra que tengo porque buscan esos árboles y quiero que se conserven. Entonces, de pronto me dice un señor que tenía trabajando conmigo, le corto esos helechos. Y lo primero que yo compré esa parcela eran por esos helechos arbóreos que me recuerdan las películas de los dinosaurios. Ay, no sé si tendrían que ver o no, pero recuerdo. Y entonces, cuando llevo a alguien a pasear ahí, es lo primero que admiran y es lo primero que yo admiro. Sí. Y yo digo, qué dicha, tengo la mayor parte de la parcela para porque no tengo la capacidad de trabajar todo, entonces tengo la mayor parte de la parcela, pues ahí con la naturaleza. Entonces yo creo que tenemos que entender, uno, que vamos hacia una reactividad económica, pero no es la realidad que teníamos, que de pronto tenemos una muy gran cantidad de pymes que todavía no están operando, pero que pueden volver a activar, que tienen la capacidad por su volumen de producción de generar nuevas actividades de producto, nuevos esquemas de producto, donde facilitar esos 900.000 millones de colones que equivalen casi al 3% del PIB, pues pueden articular una gran cantidad de cosas, pero en la medida en que los bancos del Estado empiecen a ser flexibles en el análisis, que tenemos que entender que hay otro tipo de garantías porque el esquema de propiedad nuestro es distinto, y también tenemos que entender que esa inversión pública, independientemente que podamos o no estar de acuerdo, la literatura sí nos dice que en la medida en que hay mayor inversión pública, hay mayor inversión privada y que en general la inversión privada sigue esa inversión, que tal vez ese
Yo no conozco el estudio de factibilidad, no puedo opinar por eso, pero Claro. lo cierto del caso es que, por ejemplo, si a mí me dicen que voy a reducir mi tiempo de ir de Cartago a la Contraloría de 29 minutos, wow, por Dios, porque yo duro 15 minutos de ir de mi casa en Moravia a la universidad en la mañana, pero cuando yo regreso duro a veces hasta hora y media cuidando de que nadie me golpee el coche, porque no quiero que me lo golpeen para no tener que sacar tiempo para eso. Pero y tampoco quiero gastar. Pero lo cierto del caso es que tenemos que mejorar nuestras condiciones de vida. Y además estamos frente a nuevas generaciones donde el sentido de vivir es precisamente disfrutar la vida, donde, por ejemplo, para muchos de mis estudiantes las aspiraciones es tener un trabajo que les permite desarrollarse más que tener un salario, tener un trabajo que les permita contribuir al bien común. Entonces, cuando yo los escucho, yo digo, wow, eso es tener amor a la formación. Es que cuando yo me formé, sí les quiero contar que éramos otras condiciones. Entonces la gente lo que aspiraba era tener un buen salario. Marco del capitalismo, de la competencia. Claro. Sí. A ver, por la edad, vean que ya soy calvo y toda la cuestión, era otra visión, eran otros paradigmas, pero hoy día tenemos otros paradigmas. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa, en el patio yo no quito la hierba, quito lo que voy a sembrar, el área donde voy a sembrar, pero trato de mantener todo, porque de pronto eso es importante. No uso químicos. ¿Por qué? Porque los insectos también comen. Y la verdad es que produce. Entonces, yo siento que en este nuevo escenario tenemos que transformar esta persona a los interiores, tenemos que ver esos valores y tenemos que sacar lo mejor nuestro. El gobierno hace su parte, pero también las personas tenemos que ser capaces de innovar, de pensar cómo se desarrolla, de visualizar nuevos negocios, de tener un comportamiento ético, que eso también es importante, que seamos consistentes con lo que digamos. Y sobre todo quitarnos esos perjuicios ideológicos que muchas veces tenemos. La realidad de la economía es tal que las viejas recetas ya no funcionan. Nos movemos en un área donde estamos en una economía de servicios, estamos en un área donde la creatividad y la innovación son más importantes. Entonces, nos vamos a mover con mayor incertidumbre. Tenemos grandes retos, sí, pero tenemos el capital humano y tenemos los recursos para hacerlo. De pronto, es el aprovechar todas las cosas que hemos estado haciendo en materia de salud con las universidades públicas, con la caja, de pronto abre oportunidades para generar ese clúster de bienestar. De pronto, hoy lo declararon de interés país. Hoy fue declarado el clúster de ciencias de la vida como interés país. Conozco empresas que se están reinventando. Conozco que esta es, mucha gente critica, pero vamos a declarar país Costa Rica en investigación, innovación y desarrollo. Bueno, aquí tenemos que empezar los que podemos aportar en las diferentes áreas del saber, economía, recursos humanos, innovación, cómo crear un ecosistema donde todos los agentes puedan convivir y crear un verdadero ecosistema de innovación. Pero aquí Marta dijo algo también que es muy importante. De pronto les damos solamente voz a los economistas para que nos hablen de política, pero no. A ver, la sociedad es una. Ocupamos todas las disciplinas, ocupamos los sociólogos, ocupamos los psicólogos, los antropólogos también. Sí. Ocupamos todas esas personas hablando y opinando y construyendo. Los economistas no somos el único gremio que debe estar participando en esta elaboración. Y ahí es donde la economía social solidaria me parece genial. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a consensuar como realidad. Y acá no se vale los intereses partidistas. Aquí no se vale los intereses gremiales. La sociedad es una. Y tenemos que arrastrar los diferentes grupos de la sociedad pensando en esa población nuestra que está sufriendo en el campo, allá en las zonas costeras o en las zonas limítrofes. Tenemos que procurar incorporar a la población afrocaribeña con mayor desarrollo, incorporar a nuestros indígenas con mayor desarrollo, respetando sus culturas y sus tradiciones.
No sé si, por ejemplo, el conocimiento de la medicina de ellos podría generar nuevas áreas de bienestar. Claro. El que, por ejemplo, en Costa Rica se empiece a respetar el idioma de nuestros indígenas, los primeros costarricenses, es una riqueza. ¿Cuánta cosmología, cuánta visión del mundo podríamos desarrollar a partir de ahí? Entonces, yo creo que es importante pensar en este desarrollo, en esta fase de recuperación, con entusiasmo, con amor, entender de que no vamos hacia algo seguro, que tenemos que ir en la marcha, aprender a salir, aprender a hacer negocios, incorporar nuestras pequeñas empresas a las grandes cadenas de valor para Así es. poder generar pues mayor articulación, empezar a explotar lo nuestro, lo mejor. Y como decía el doctor Arias hace 20, 30 años, pues tenemos que entender que el recurso que tenemos en Costa Rica es nuestra propia capacidad y nuestra naturaleza. La capacidad de invertir tanto en educación tiene que permitir mayor capacidad de crear e innovar. Claro. Me ha parecido fantástico este conversatorio, lo he disfrutado al máximo. Hemos querido ser disruptivos, ver la otra cara de la moneda. Terminó el señor presidente el discurso y gente empezó a criticar. Gente empezó a decir, ¿yo qué haría? ¿Qué haría? Pero nadie dice, yo voy a hacer. Dicen, voy a enviar cartas, pero nadie dice, voy a empezar a construir. Entonces, en ese sentido, yo quisiera cerrar el programa, que se nos fue muy rápido, ya tenemos 1 hora Sí, qué cosa. Sí, ya sí, tenemos, sí. ya, Y no tomamos café, han visto. Ni hemos Ya comido sé, no, ni el una pan, pasta. pásate el pan. Sí, sí, por favor. la próxima vez pedimos un globo ahí y lo Por repartimos. favor, por favor. Sí, 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 sí. Yo quisiera cerrar el programa, yo voy a hacer una abstracción final de lo que hemos visto, lo que he podido ver en temas de innovación, pero ya más de lo que se ha dicho no se puede decir, pero en una frase, palabras para crear un nuevo teatro mental interno que nos motive a trascender. Marta. Inclusión. Requerimos participación de todas las partes. Inclusión es muy importante. Si no me incluyen, yo tengo que ser factor de cambio e incluirme, hacer que mi voz se haga escuchar, porque esta nueva realidad, este nuevo escenario, este nuevo ecosistema requiere de todas las voces. Entonces yo tengo que empezar por asumir mi valor y hacerlo presente. Gracias. Víctor. Mi visión acá es la esperanza que me permite salir a la calle y empezar a ser esa agente de cambio que menciona Marta, entendiendo que no conozco la ruta, que voy a ir caminando porque me estoy moviendo en un nuevo sendero, en una nueva realidad, pero que esa esperanza basada en mi conocimiento, en mi esfuerzo, en la capacidad de los demás, me permite ser propositivo, me permite tratar de innovar, ver nuevos negocios, ver nuevas oportunidades, nuevos procesos, nuevas maneras de hacer política. Y entonces creo que la palabra es esperanza. Muy bien, yo voy a hacer un pequeño resumen de algunas cosas importantes. Número 1, primero, dar gracias. Gratitud por haber aceptado participar. Aquí es como cuando uno estaba yo tenía un profesor de doctorado muy exigente y siempre me decía, o lo tienes o no lo tienes. Si te llaman o no te llaman, pero cuando te llamen, tienes que decir que sí. Y tienes que dar lo que tienes. No importa que no desconozcas el tema. Henry Chesbrook, uno de los padres de la innovación abierta, siempre decía, a mí, si yo no sé del tema, la teoría que yo aprendí durante la vida me va a permitir hacer un análisis, comprender el contexto y sobre ella proponer en mi ámbito de acción. Entonces, en ese sentido de lo que estaban diciendo de inclusión, de participación, no nos dé miedo no saber. Más bien, salgamos a decir, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Esa es una que me parece fundamental para ese nuevo cambio de paradigma. Número 2, la importancia de los grupos territoriales, las asociaciones, las cooperativas, las mismas empresas de repente que se puedan unir dentro de una misma demografía o en sus programas de responsabilidad social o de innovación social, llegar a la comunidad y decir, miren, aquí estoy presente y les venimos a ayudar en darles conocimiento virtual o acceso a ciertas plataformas para que puedan desarrollar nuevos modelos de negocio. Y fundamental, la transformación empieza en uno.
La transformación empieza en el teatro que usted orqueste en su mente. Si usted se nutre de negatividad, se va a quedar paralizado. Pero si usted se nutre de información y la genera en conocimiento y la comparte, como estamos haciendo, proliferamos más y nos damos cuenta de que podemos hacer cosas. En ese sentido, rescato las palabras que decía Víctor ahora y las hemos dicho en otros programas también. Este nuevo normal nos tiene que obligar a ver nuevas oportunidades de negocio. El que diga que no hay oportunidad de negocio es que no quiere salirse más allá de lo que está en su 4 metros cuadrados. No quiere salir, no quiere No quiere salir. salir, no quiere, simple y sencillamente no quiere salir. Entonces, No quiere salir. nosotros le hemos llamado, o yo le digo a mis estudiantes, ese es el efecto tortuga. Te quedas paralizado y cuando sale la cabeza, de cuando quiere comer o cuando quiere respirar, pero no sos partícipe de las cosas, nada más las ves pasar así en el tiempo. Y bueno, fundamental, cada vez más se vuelve importante que más allá de reestructuraciones, más allá de las afrentas que se han venido provocando entre un sector público y un sector privado, hablemos de la economía social solidaria. No es necesario que alguien nos lo diga. El sector público y el sector privado, una empresa se puede poner y decirle, mire, ¿cómo le ayudo y cómo me ayuda usted a mí? Entonces, Claro. en ese sentido, somos optimistas, tenemos esperanza. Y bueno, no lo escucharon de estos expertos. Marta Arjona, gerente de recursos humanos, expatriada, representó a la mujer en Innovu CRC, lo hizo de gran manera. Vimos los comentarios, cómo desde su propia empresa la han tomado referente y de modelo. Por eso nos parecía fantástico tenerte el día de hoy, porque cuando tenés optimismo, lo irradias, brillás, y eso jala a las personas, eso jala a los pensamientos. Y lo que decía Víctor ahora, bueno, yo salgo al campo y también hay algo que tenemos que aprender y que no hemos dicho. Los costarricenses somos más dados, también latinoamericanos, algunos creo, son más dados de ir a conocer lo que hay más allá de su frontera, más no lo que tienen internamente. Que esta sea, más allá de una oportunidad de apoyar, que también es muy loable, al turismo nacional, a esos hoteleros, a esas cadenas de valor que están instauradas, a esas microcadenas también, a esos agricultores, que también nos permita ir a conocer lo que verdaderamente tenemos en nuestro país, lo que podemos valorar y lo que le podemos trasladar a nuestras futuras generaciones. Con eso cierro el programa diciendo nuevamente gracias. Gracias. Gracias por participarnos. Un placer, Marta. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Y muchas gracias, Jack. Estamos a la orden. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, pura vida. Y gracias a todos los que nos vieron y a los que nos verán. Ojalá que este mensaje lo podamos replicar. Esperanza, solidaridad es igual a desarrollo. Hasta la próxima. Hasta luego. Hay que salir. Sí, muy bien. Perfecto. Nos vemos. Ok, hasta luego. Hasta luego.